¿Por qué en 1939 Latinoamérica recibió a millones de europeos con los brazos abiertos y hoy nos quieren hacer creer que nosotros, los inmigrantes, somos el verdadero enemigo, tanto para Europa como para el mundo entero? Hoy te voy a revelar las 3 estrategias y claves que usan los políticos para mantenernos divididos. Sean bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Carly Correa y soy autora del libro Las oportunidades detrás de emigrar. Hoy quiero hacer enfoque en estas 3 claves principales que usan los políticos para mantenernos a nosotros divididos entre el extranjero y los nativos. ¿Y por qué sucede esto? Porque la mayoría de los políticos es lo que venden. Hoy en día lo que más vende es precisamente eso, mantener a la población dividida entre dos. ¿Para qué? Para que entre todos no nos unamos y verdaderamente aportemos valor y exijamos nuestros derechos como personas, como nativos de ese país o como extranjeros. Y déjame contarte esto muy rápido. La Gran Depresión ocurrió en 1929, mientras que la Segunda Guerra Mundial ocurrió 10 años después, en 1939. Y millones de europeos, como italianos, españoles y portugueses, emigraron a Latinoamérica, a países como Chile, como Argentina, como Uruguay, Brasil, Venezuela, entre muchos más, donde los recibieron con los brazos abiertos después de la posguerra. Entonces, hoy te voy a dar estas 3 claves principales que usan los políticos. Y la primera era la necesidad de mano de obra versus la economía actual. La economía actual que ellos manejan para mantenernos divididos. Antes, en el siglo XIX, Latinoamérica era un continente joven que carecía de mano de obra en países como Cuba, como Argentina y Uruguay para la exportación en Cuba de azúcar y tabaco y en Uruguay y Argentina para las carnes. Entonces carecían de mano de obra y muchos europeos como italianos, portugueses y españoles poblaron algunos de estos países y creció su economía muchísimo. También muchos de ellos regresaron a sus países siendo millonarios. Entonces, para la actualidad de hoy, los políticos nos dividen con el tema de que está saturada los servicios sociales y que los hospitales están llenos de inmigrantes y que no se puede ir a ninguna parte porque los inmigrantes están colocando su cultura en ese nuevo país. ¿Para qué? Para hacer clic con un voto y para que las personas que realmente no se educan crean que esto es realmente lo que sucede. ¿Por qué? Porque tienen el país en ruina, porque para liderar y hacer crecer un país es un tema complejo y para ellos hay 2 opciones. Y la primera es hacerse responsable y asumir el riesgo de por qué el país está cada día peor. Y la segunda, y la que es más fácil y que se ve a menudo en los países, es echarle la culpa al enemigo. Y el enemigo en este caso somos los inmigrantes, porque así la atención se desvía hacia nosotros los inmigrantes y ellos están en sus despachos muy tranquilos y esperando que cliquen con un botón para su voto. Porque hoy en día es más fácil para los gobiernos crear pánico en la sociedad, crear pánico y dividirnos entre sí. Entonces esa es la primera clave que usan los políticos para mantenernos divididos, el gran voto. Y si no me crees, pues entonces investiga un poquito sobre la estrategia que utilizó Donald Trump para las elecciones del 2024, cuando fue nuevamente presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque usó una estrategia, un marketing, como ahora le llamamos, de el inmigrante es el enemigo y toda la atención se desvió precisamente a nosotros y finalmente ganó las elecciones. Entonces, muchas veces sí existen inmigrantes que van a hacer lo malo a los países, como ya te lo comentaba en un video anterior. Pero muchos de nosotros venimos a construir, venimos a levantar un imperio, venimos a hacer crecer la economía, porque cuando un gobierno gestiona mal su dinero de hospitales, de escuelas, de la economía en sí, es más fácil buscar un culpable al de afuera que admitir que están haciendo mal su gestión como políticos, que están haciendo mal la gestión como los gobernantes de ese país. Entonces, ¿qué hace esto? Que crea una falsa realidad a los nativos diciendo que los hospitales están llenos de inmigrantes, que la culpa es del inmigrante porque tiene saturados servicios sociales, que la culpa es de los inmigrantes porque
Por eso es que la delincuencia está cada vez peor en ese país. Entonces sí que es cierto que hay algunas personas que no se le pueden llamar inmigrantes, sino que vienen a dañar el sistema de que nosotros, los inmigrantes, como te lo dije en un video anterior, sí estamos enfocados en hacer crecer la palabra inmigrante, pero un inmigrante de alto valor, no aquel que viene a dañar, que viene a violar, que viene a robar, porque esto no está bien visto ni por los nativos, ni por el gobierno, ni por nosotros mismos que somos inmigrantes. Entonces ese tipo de personas no nos representan, pero sí nos representan aquellos que vienen a hacer crecer la economía y que vienen a aportar todo lo mejor para hacer crecer el país. Dicho esto, es mucho más fácil culpar al extranjero que se acaba de bajar del avión y decir que la culpa es de ellos, y que los nativos inmigrantes se peleen entre sí, y no exigir como tal el derecho que nos corresponde como sociedad. Exigir que un país esté estable para que así ya no haya esa gran migración tan masiva que ha habido en los últimos años, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en países como África. Entonces, hoy te voy a dar segunda estrategia que usan los políticos para mantenernos así divididos. Y la segunda estrategia o clave que usan los políticos es el negocio del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo y la rabia mueven masas, mueven clic, mueven votos, y es lo que la mayoría de los políticos usan hoy en día. Entonces muchos de los políticos usan esa estrategia de ellos vienen a quitarnos lo de nosotros. ¿Para qué? Para crear esa falsa división entre los nativos y que la atención se desvíe precisamente a eso. Creo que es la forma más barata y la forma más rápida de que las personas no busquen información, no se eduquen al respecto y no vean que realmente que la persona que migra hacia estos países que están, entre comillas, estables mejor que el de nosotros, es porque quieren crear un futuro diferente. Siempre ha existido la inmigración. Entonces la forma más rápida de ganar votos es esa precisamente, conseguir el miedo en la población y que nos peleamos entre sí y ellos ganar las elecciones. Esa es una segunda clave. Y la tercera y la última clave y estrategia que usan los políticos para mantenernos divididos es la economía del miedo. ¿Por qué? Porque si mantienes a los inmigrantes con miedo, es muy difícil que un inmigrante te exija sus derechos como tal si no está regularizado correctamente, si no tiene todavía un permiso de trabajo, porque sabes que va a trabajar en lo que sea para poder sobrevivir, para poder pagar alquiler, para poder mandar remesas a su país. Entonces, como persona, como mano de obra barata, no te va a exigir derechos que un nativo sí te va a exigir. Entonces, esta es una estrategia que usan los políticos y que se ve muy común en todos los países donde hay inmigrantes, porque el miedo nos hace vulnerables y nos hace vulnerables a exigir nuestros propios derechos, a exigir que estemos en mejores condiciones laborables. Entonces ellos buscan que los nativos y los extranjeros no se unan para poder exigir nuestros derechos como sociedad, porque si esto pasara y no incrementaran tanto odio en la sociedad, en los nativos de ese país, ¿crees que de verdad existiría un país con una economía mala? No existiría. Existirían todos los países con una economía pujante, porque no existiría la xenofobia. Pero esto es lo que vende. Lo que vende es la xenofobia, lo que vende es el miedo, lo que vende es mantenernos divididos. Entonces, para este tema, hoy yo te recuerdo que debemos educarnos principalmente para no ser unas personas manipulables, para no ser nosotros los ignorantes del tema, para conocer realmente quién viene a nuestros países a hacerlos crecer, a hacer crecer la economía y aportar muchísimo conocimiento, aportar su cultura también, y esto nos ayuda a nosotros a crecer como población y ayuda a crecer al país en su economía, en su cultura y demás cosas. Si este video te ha servido, te pido por favor que lo compartas con alguien que lo necesite,
con una persona que tú crees que realmente está pensando que los inmigrantes somos los que venimos a quitarle el trabajo a los nativos, que los inmigrantes somos los que realmente tenemos el país dañado, cuando la culpa viene de arriba. Entonces, sin más nada que decirte, hoy te agradezco por tu tiempo y te pido que te suscribas a mi canal y que le des me gusta y compartas este video con alguien que realmente lo necesite.